Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias en este viernes 10 de marzo. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar como siempre a esta hora, siguiendo la información en la pantalla de TV Ciudad. ¿Con qué empezamos hoy? Bueno, vamos a empezar con uno de los temas que venimos siguiendo y que además continuará. La justicia dio plazo hasta el próximo jueves para que Fiscalía se expida sobre la situación del referente Frente Amplista de Seguridad, Gustavo Leal, indagado por su reunión con el padre de Alejandro Astesiano. El fiscal Fernando Romano, que subroga a Gabriela Fossati, deberá explicar por qué Fiscalía lo investiga o pedir el archivo del caso. Definición para la que falta poco tiempo. Además, con respecto al caso Astesiano, otras puntas. El dirigente nacionalista Alem García insistió con que Fossati debería ser apartada de la causa. Por otra parte, Mario Lachera, exdirector nacional de policía, presentó una denuncia por presunto espionaje, recordemos, vinculada a la divulgación de un chat en el que un guardia de seguridad de la Tahona le ofrece a Astesiano información sobre él. Bien, este será uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. Titulares de cierre de semana, por favor. Aunque no confirmó su precandidatura, Laura Raffo reconoció que se quiere dedicar a la política nacional y anunció que va a recorrer el interior del país. El senador blanco Jorge Gandini opinó en una entrevista que una candidatura de Laura Raffo a nivel nacional significaría un retroceso para los partidos de la coalición de gobierno a nivel de Montevideo en su objetivo de ganar la intendencia. El Encuentro Federal Artiguista de Montevideo ratificó su apoyo al líder del sector, el intendente de Salto, Andrés Lima, como posible precandidato del Frente Amplio de cara a las internas de junio de 2024. La justicia condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagarle 4,5 millones de pesos, más los correspondientes intereses, al represor Eduardo Ferro. La formación terciaria del director de Empleabilidad para la Inclusión Social de la Intendencia de Montevideo sigue generando controversia entre el gobierno y oposición capitalinos. La principal cuenca de abastecimiento de agua potable de Minas tiene caudal para menos de un mes, informan desde OCE. Las autoridades regionales entienden que se vive una situación delicada. Usuarios de la salud denunciaron ante el Parlamento dificultades para acceder a medicación para enfermedades comunes y retrasos en la atención. El SMU pidió información a la Junta Nacional de Salud por la situación económico-financiera del CASMU. Hay preocupación por demoras, deudas y falta de fármacos. Siguen en Francia los piquetes y paros indefinidos contra la reforma previsional. Sindicatos pidieron este jueves reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Este domingo se lleva a cabo una nueva entrega de los premios Oscar. ¿Cuáles son las películas favoritas? ¿Qué pasa con las nominaciones de la región? Columna de Cultura y Espectáculos con Valeria Tanco. Muchas novedades para compartir de arranque. Lo que escuchaban recién, Valeria Tanco hoy comenzará a desarrollar una columna que todos los viernes estará actualizando distintas propuestas vinculadas a espectáculos, a arte en general y conectándolas también. Pero en un ratito ya podrán ver. Y lo otro es que hace ya unos cuantos días que volvimos a estar en el aire de Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República. Hay móviles como siempre. Los presenta Natalia Nogués. Sí, Martín, porque tenemos a una de nuestras compañeras. Por ahora vamos con el adelanto de uno de nuestros móviles, el adelanto del desarrollo de nuestra noticia de portada con nuestra compañera Macarena Vico. Macarena, contanos dónde estás. Buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Sí, justamente como ustedes puntualizaban en la portada, aquí en el juzgado de Juan Carlos Gómez más temprano se realizó una audiencia en la que se definió que Fiscalía pidió una prórroga para el próximo jueves 16 para dar una respuesta a la defensa de Gustavo Leal sobre cuáles son los hechos por los cuales se está indagando al ex director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Tiene plazo para el próximo jueves a las 16 horas donde deberá dar estas respuestas o archivar la causa. Hablamos también en esa instancia con su abogado Diego Camaño, que dijo que no es normal que se realicen estas demoras en explicar las indagatorias. Macarena, se agita la interna del Partido Nacional porque hace pocas horas Laura Raffo dio señales claras con respecto a que tiene objetivos de precandidatura presidencial y en Canal 5 y Diamante FM el senador Jorge Gandini dijo que eso podría tirar al piso la estrategia por Montevideo. Estoy en un trabajo previo a las candidaturas, que era esto que les contaba, que estoy armando un movimiento nacional en el cual voy a recorrer mucho el interior. Quiero ir a cada departamento a charlar con la gente, a conocer sus necesidades. Que Raffo se baje de Montevideo, como aparentemente se estaría confirmando, ¿es un problema para el Partido Nacional? Sí, lo es, claro. No que Raffo se baje,
que la estrategia se caiga. Colectivos de personas usuarias de la salud hacen denuncias. Julieta Núñez Tomás hace informe. ¿Cómo andás, Juli? Muy bien, Martín, muchas gracias. Es verdad, es un tema que venimos trabajando desde el año pasado. Tiene que ver con el acceso a la atención a la salud y también con el acceso a medicamentos. Esto es lo que están denunciando usuarios de la salud de todo el país, de Montevideo y también del interior. En el informe de hoy estuvimos hablando con una representante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. También vamos a traer las versiones taquigráficas de lo que expresaron en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, usuarios del interior del país, y estuvimos hablando con quien preside ahora la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg, para saber cuál va a ser el encare del Parlamento en temas de salud, teniendo en cuenta los reclamos de los usuarios y en negociación con ACE y con el Ministerio de Salud Pública. Bien, muchas gracias, Julieta. Y vamos al desarrollo de la información. Decías que se agita la interna blanca porque la dirigente nacionalista Laura Raffo aseguró que quiere dedicarse a la política nacional. Y que para eso está conformando un movimiento con el que recorrerá los departamentos del interior del país. En rueda de prensa, en el marco de su visita a la Patria Gaucha en Tacuarembó, la presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, habló de sus planes políticos y respondió a las consideraciones del senador blanco Jorge Gandini, que cuestionó su eventual candidatura a la presidencia. Raffo sostuvo que su cargo actual le permite recorrer el interior del país y que seguirá presente en Montevideo. Yo estoy en un trabajo previo a las candidaturas, que era esto que les contaba, que estoy armando un movimiento nacional en el cual voy a recorrer mucho el interior. Quiero ir a cada departamento a charlar con la gente, a conocer sus necesidades, a conocer en qué les está yendo bien, a profundizar en lo que necesitan mejorar, y eso se logra viniendo, estando, conversando, reuniéndote con el intendente, con los diputados, con la gente de la Junta, con los distintos dirigentes y con las personas. Hay que escuchar a las personas. Y eso es a lo que me voy a dedicar en los próximos meses. Estoy muy entusiasmada, con muchas ganas, con mucha fuerza. Lo puedo hacer porque tengo la ventaja de ocupar una posición en el Partido Nacional, pero no tengo un cargo de gobierno, entonces tengo la libertad de tiempo para poder recorrer todo el país. Cuando estaba yo en la candidatura a la intendencia, me decían, bueno, me hablaban de los temas del ómnibus, de la iluminación, de las veredas, de las calles, que son muy importantes, porque te hacen a la vida cotidiana, te cambian la vida, pues son muy importantes. Pero hay otros temas que te cambian mucho la vida, que es el empleo, es la salud, es la educación de tus hijos, y esos temas se atacan a través de la política nacional. Y por eso que yo me quiero dedicar a la política nacional, porque yo quiero dar respuesta a lo que te plantea la gente. Y el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que la eventual precandidatura de Raffo para la presidencia de la República sería un retroceso para la estrategia de los partidos de la coalición de gobierno en Montevideo de ir por la intendencia departamental capitalina en 2025. En entrevista con Diamante FM y con Canal 5, Gandini sostuvo que la posible decisión de Raffo en este sentido haría caer la estrategia departamental del Partido Nacional. Que Raffo se baje de Montevideo, como aparentemente se estaría confirmando, ¿es un problema para el Partido Nacional? Sí, lo es, claro. Lo es. No que Raffo se baje, que la estrategia se caiga. Raffo había acumulado una votación interesante, no mayor a la que habíamos tenido antes. Antes ya habíamos sido separados, cada uno en su lema. En esta fuimos todos juntos detrás del lema Partido Independiente con un solo candidato. Sacamos la misma cantidad de ediles. O sea, no votamos mejor. El Frente Amplio votó igual. Pero usted dice si hubiera seguido ella... acumulamos sobre una persona conocimiento público, esa persona se entrenó, conoció Montevideo, acumuló know-how, generó y se instaló. El presidente de la República hizo una apuesta fuerte de impulso, el partido generó recursos para que tuviera dedicación completa a Laura Raffo, que iba a ir a un cargo, ¿se acuerdan? No fue a ninguno, se dedica a eso. El directorio le dio las oficinas, hay una fundación que la respalda. Fue presidenta, es presidenta de la departamental del partido, y en la departamental no está en la segunda línea, está en la primera línea, están los diputados, los ediles, todo pensando en esa estrategia. Bueno, ahora Laura Raffo, con todo derecho, toma otro camino y quedó vacío.
Por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sostuvo que comenzará a hablar de temas electorales recién a mediados de año. Además, minimizó eventuales diferencias a la interna de Aire Fresco, su sector, y también el del presidente de la calle Pou. Yo no voy a hablar de fecha, voy a hablar de procesos. Yo creo que acá estamos en un camino que inició la calle Pou y que en realidad yo aspiro, del lugar que me toca, a poder continuar con este camino, obviamente adaptado a las diferentes realidades y desafíos. Y también dije que mi responsabilidad como secretario de la Presidencia en la coordinación de políticas públicas es absolutamente importante en el trabajo diario, en poder hacer posible lo necesario en gran parte de los proyectos de inversión. Por ende, recién a mediados de año voy a empezar a hablar de temas electorales. No quiere decir que a fin de año tome decisiones electorales, pero empezar a hablar con un poco más de soltura de temas electorales hasta ese momento, y este año es un año de gobierno, de gestión. Acá hay un sector que en la pasada elección fue el principal sector del Partido Nacional, que obviamente gran parte de sus dirigentes integran los cuadros de gobierno, muy absorbido por eso, y yo creo que de cara al proceso que viene, los propios integrantes de Aire Fresco están viendo la forma de empezar a movilizarse en el sector Aire Fresco y en los demás sectores del Partido Nacional y los demás partidos de la coalición. Y ahora cruce de vereda, porque una serie de agrupaciones montevideanas del sector Frente Amplista Encuentro Federal Artiguista ratificó su apoyo a la precandidatura presidencial del intendente de Salto, Andrés Lima. El jefe comunal salteño es el líder de la agrupación. 9 agrupaciones integrantes del Encuentro Federal Artiguista de Montevideo publicaron un comunicado en el que declaran su apoyo a la precandidatura del jefe comunal de Salto, Andrés Lima. De esta forma, dice el texto, se suman a las expresiones de las 18 departamentales integradas por 53 agrupaciones de todo el país. En el comunicado, destacaron el compromiso para retomar la senda de la unidad frente amplista para recuperar la mística y cercanía popular. El texto es firmado por serenistas de a pie, Corriente Progresista Independiente, Izquierda Democrática, Liga Federal Montevideo, Agrupación Nuevo Frente, Agrupación Todos Nosotros, Espacio Celeste, Frente Amplistas Independientes y Agrupación Unión. Bueno, veíamos hace unos minutos a Álvaro Delgado, quien también destacó los acuerdos alcanzados entre Uruguay y Brasil para realizar obras de infraestructura. También dijo que reconoce sin prejuicios que el gobierno del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva está actuando con pragmatismo. Los acuerdos anunciados por el gobierno uruguayo con Brasil implican la hidrovía, un nuevo puente sobre el río Yaguarón y el carácter binacional del aeropuerto de Rivera. Se empezó a transitar por un camino de cooperación entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Brasil, entre el gobierno de Brasil y el gobierno de Uruguay, que en realidad yo ayer felicitaba a los ministros y obviamente fue la primera etapa, que además vinieron con invitación del presidente Lula al presidente de la calle Pou para participar el año que viene en la cumbre del G20. Así que yo creo que el camino que se empezó es un camino auspicioso. ¿Se esperaba esa sintonía con el gobierno de Brasil? A raíz de la diferencia política, ¿se esperaba esa sintonía? Porque nosotros no tenemos prejuicios y del otro lado, y en el caso de Brasil, están actuando con mucho pragmatismo y yo creo que hay que reconocer esas cosas, sin prejuicios hay que reconocer esas cosas. Cuando el gesto del gobierno Lula de venir y el presidente Lula de venir a Uruguay, de decir lo que dijo, por eso yo no estoy tan seguro de estas olas ideológicas que algunos quieren poner. Ayer, el expresidente José Mujica dijo a MBD Noticias que mucha gente con visión conservadora se equivocaba al mirar con desconfianza el advenimiento del mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Se sigue judicializando la agenda y tiene que ver con el móvil que ya presento, con Macarena Vico, que ahora desarrolla lo que antes adelantó. Adelante, Mac. Sí, Martín, bueno, como adelantábamos, el fiscal Fernando Romano pidió una prórroga para el próximo jueves para dar respuesta a la solicitud de la defensa de Gustavo Leal sobre el por qué está siendo indagado por la Fiscalía en el caso Astesiano. Recordemos que, que en ese momento van a tener que definir los motivos y en caso de que no lo hagan deben archivar la causa. Leal había declarado el 16 de febrero ante la fiscal Gabriela Fossati por este caso tras haber visitado a la familia de Astesiano en el Chuy
Y según explicó en su momento Fossati, el cambio de testigo a indagado fue tras escuchar su explicación y considerar que podía meritar un entorpecimiento a su investigación. La defensa de Leal en ese entonces solicitó por escrito a la Fiscalía el 22 de febrero, días después, justamente los hechos por los cuales estaba siendo indagado, y no tuvieron respuesta. Cuando ocurrieron no le fueron comunicados los hechos. Por eso fue que pidieron esta audiencia el día de hoy para que un juez interviniera para que Fiscalía diera los motivos. El fiscal de flagrancia de noveno turno, Fernando Romano, expresó ante el juez Arzuaga, quien estuvo en la audiencia de hoy, que no tenía los elementos suficientes para dar respuesta a lo que la defensa estaba solicitando. Recordemos que Romano está subrogando a la fiscal Fossati, que pidió licencia médica hace algunos días. Estuvimos hablando con el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, a la salida de la audiencia, quien dijo que aceptaron la prórroga que el fiscal Romano pidió y que es raro que no se dé la explicación al por qué una persona está indagada por cualquier tipo de caso. También hablamos con Javier Benech, vocero de la Fiscalía, que nos comentó que el próximo lunes 20 estaría volviendo la fiscal Gabriela Fossati en primera instancia y que Romano tiene la potestad de poder tomar decisiones como el archivo del caso de Gustavo Leal. Lo escuchamos. Nosotros solicitamos que la Fiscalía se expida en la audiencia para que informe cuáles son los hechos que le imputa, y la Fiscalía dijo que no estaba en condiciones de hacerlo el día de hoy. Solicitó una prórroga y el juez fijó esa prórroga para el día jueves 16 a las 16 horas. Simplemente nosotros reclamamos el cumplimiento del derecho de una persona a saber, y la Fiscalía pidió una prórroga y nosotros no nos opusimos a esperar algunos días más con tal de que exista una definición. El día jueves, en definitiva, se va a establecer o si hay hechos o si se archiva la investigación. Según manifestó el doctor Romano en la audiencia, el jueves que viene él va a manifestar, luego del estudio profundo de la carpeta, los hechos por los que se investiga al señor Leal, o en su defecto solicitar efectivamente el archivo de esta investigación. ¿Y cuándo vuelve? En principio no tengo con precisión las fechas, pero creo que se reintegraría en principio el lunes 20, si no me equivoco, el lunes 20 de marzo. Temas vinculados. El exdirector nacional de policía, Mario Lallera, presentó ante el fiscal de Cortes, Juan Gómez, una denuncia por presunto espionaje sobre su persona basada en chats de Astesiano. Aún se desconoce qué fiscal se encargará de la investigación correspondiente. El tema es develar un poco lo que realmente existe y si eso constituye un delito. Yo he sido expuesto y de alguna manera denostado públicamente por jerarquía de gobierno, autoridades de gobierno, ya desde aquel momento de haberme pronunciado en esa consulta. Y la responsabilidad es mía también en la gestión anterior en el tema de seguridad, que no puedo obviar tampoco. Y bueno, en definitiva todo eso forma parte me anima a, en este caso, denunciar y esperar que en definitiva se resuelva lo más transparente posible. Consultado Lallera sobre si conocía al funcionario de seguridad de la Tahona que ofrecía su información en los chats con Astesiano y sobre las características de este material, señaló: por lo que se evidencia ahí, hay algo que hablan de una empresa y todo lo demás, pero no, la verdad, desconozco absolutamente qué es y qué otras personas y qué tipo de información. También hay, parece, unas fotografías que fueron recibidas por Astesiano. Pareciera una conducta del pasado, de hace muchos años, donde opositores a un gobierno resultan por su manifestación en contra o negativa en favorecerlo, resultan vigilados a los efectos, de alguna manera enfrentarlos.
Bueno, y el exdirector nacional de Policía, Mario Olayera, será el protagonista de la entrevista de hoy de nuestro compañero Wilmar Amaral, el lado B, luego de MBD Noticias. Claro, a continuación, exactamente. Bueno, y les contamos que Alem García, dirigente nacionalista y presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata, cuestionó a la fiscal Fossati tras la difusión de los audios por parte del programa Legítima Defensa y de la revista Caras y Caretas. García, que en 2019 fue electo senador suplente del nacionalista Juan Sartori, también dijo que Fossati debería renunciar a su cargo por ineptitud. En un proceso penal hay dos actores fundamentales: un fiscal y un juez. El fiscal tiene que actuar rigurosamente porque es el que tiene que acusar. Si un fiscal es el que acusa, tiene que pedirle al tribunal, es decir, al juez, el máximo rigor de la ley. Y el juez es el que tiene que ser el ecuánime, por supuesto. Se trata de la justicia. Yo digo que una persona que se siente abatida, que pide licencia médica, que se queja, que dice que no puede cumplir con su función, en esta causa no debería estar. En todas las causas penales, el juez y el fiscal tienen que ir al fondo. Nada puede quedar con dudas o bajo la sombra. El presidente de la República expuso su inquietud sobre este tema. Aquí no pueden haber sospechas. No puede quedar nada que no se esclarezca. Este es un asunto muy especial. Ha tenido una gran notoriedad. Hay gente que está utilizando este caso deliberadamente por motivaciones políticas. En todos los casos penales se debe ir con la investigación hasta el fondo. En este más. ¿No se ha ido hasta el fondo todavía en este? Pienso que no. Aquí hay que preservar el prestigio de la institucionalidad. Entonces, este proceso tiene que ir hasta las últimas consecuencias, sin duda. Caigan las cabezas que caigan. Otro asunto. La justicia condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagarle 4,5 millones de pesos, más los correspondientes intereses, al represor Eduardo Ferro. Sí, el monto equivale a la jubilación que no pudo cobrar mientras estuvo prófugo de la justicia y, según el fallo judicial, su cobro es un derecho humano fundamental. El represor Eduardo Ferro estaba prófugo de la justicia uruguaya desde marzo de 2017, pero durante más de un año cobró su jubilación a través de una cuenta en el Scotiabank. En mayo de 2018, el represor, sabiéndose buscado, realizó la revista de existencia o fe de vida en el registro civil de Peñíscola, en Valencia. Ante esto, el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, consideró que esta acción era ilegal y dispuso cesar los pagos. Y sobre principios de 2020, Ferro decidió entregarse, ya que la decisión tenía un impacto económico en su vida. Luego fue extraditado y procesado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En forma paralela, el represor inició un juicio civil para cobrar la jubilación retenida. En su defensa, el ministerio alegó que el militar tenía pleno conocimiento del efecto que tendría no realizar la fe de vida, pero optó no hacerlo por su propio interés ilícito. Sin embargo, la jueza Natalia Cereda sostuvo que el cobro de la jubilación es un derecho fundamental y nadie puede ser privado de este derecho. Para la jueza, el deber de revistar que pesa sobre los militares retirados que residen en el exterior tiene por finalidad dar certeza que se encuentra con vida y así evitar que se cobren jubilaciones de personas ya fallecidas. Por tanto, una vez que Ferro regresó al país, cesó el motivo por el cual se le dio la baja presupuestal y corresponde abonarle las sumas que cesó de percibir. Bueno, y España confirmó la extradición a Uruguay del médico Carlos Américo Susac a pedido del fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Recordemos que se lo investiga por haber asesorado a militares en dictadura acerca de cómo torturar a presos y presas políticas.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesto por 20 magistrados, rechazó este jueves el recurso presentado por la defensa contra la decisión judicial de enero. En esa oportunidad, la Sala Tercera del Tribunal desechó los argumentos de SUSAC para oponerse a la extradición, alegando que los delitos habían prescripto, y aceptó enviarlo a Uruguay por los delitos de lesiones graves y privación de libertad, catalogados como de lesa humanidad. SUSAC es investigado por su desempeño como médico del Regimiento de Caballería Mecanizado número 6, asesorando a militares en interrogatorios entre 1972 y 1975. El médico fue reconocido por varias de sus víctimas detenidas ilegalmente y torturadas por integrar el Partido Comunista Revolucionario en 1974 y la desaparición del militante del Partido Comunista Revolucionario Luis Eduardo González González. La Asociación de Docentes Universitarios del Uruguay entregó un petitorio al Ministerio del Interior. Sí, reclaman acceso a la documentación histórica del sindicato existente en el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Fue un momento muy difícil para nuestra asociación. Realmente tenemos un conjunto de compañeros que fueron desaparecidos, algunos asesinados. La asociación fue ilegalizada, disuelta, los integrantes fueron expulsados de la universidad. Y bueno, como parte de este ejercicio de memoria, estamos viniendo acá al Ministerio del Interior para pedir acceso a los archivos que constan aquí y poder recuperar la memoria de esos hechos. ADUR lleva adelante una investigación en acuerdo con el Archivo General de la Universidad, que tiene como foco reconstruir la memoria desde la fundación de la Federación de Docentes en 1964, su ilegalización con el golpe y la fundación de ADUR en 1984. Sabemos que en aquel momento la represión se encarnizó, entre otros lados, en la universidad. Una cantidad muy grande de docentes fueron destituidos directamente. Había fichas previas, digamos, que de alguna forma los mostraban como peligrosos para el país en algún sentido. Bueno, cosa que por supuesto no eran, ¿no? Gente comprometida simplemente con el desarrollo social y del conocimiento. Y bueno, creemos que es necesario tener esa información. Y bueno, también ver de alguna manera las actividades que llevaba adelante la Federación de Docentes Universitarios. Bueno, cambiamos de tema. Autoridades de la Intendencia de Montevideo comparecieron ayer ante la Junta Departamental para dar explicaciones sobre la formación terciaria del director de Empleabilidad para la Inclusión Social, Gabriel Chevalier. Recordemos que días atrás El País informó que Chevalier se presentaba como licenciado sin serlo. Pero sin embargo, el edil Frente Amplista Claudio Visillac dijo que en la sesión de ayer el oficialismo, el Frente Amplio, demostró que eso no era así. Lo de ayer es ponerle un punto final a este tema, porque realmente se dieron todas las explicaciones. Lo que se preguntaba era sobre la formación de Chevalier, se preguntaba en qué instituciones había cursado, la duración de esos cursos. Eran preguntas muy específicas que no teníamos que estar semanas de coordinación para poder tener esa información. ¿Y qué respondieron? ¿Y qué se respondió? ¿No tiene el título? ¿Lo cursó? ¿En qué universidad? Él tiene el título de la carrera de Psicología Social, que es lo que figura aparte en la web de la Intendencia. Nunca se cambió esa información. No existe ninguna denuncia formal sobre la formación que tiene Chevalier. Nunca Chevalier fue designado en el cargo que tiene de responsabilidad política por su formación en Psicología Social. Ni lo usó, ¿ni lo usó para firmar nada? Exactamente, él no la utilizó para firmar nada. Sí, como él ha expresado claramente, cometió el error de no aclarar en algunas presentaciones, en algunas notas televisivas que le han hecho, él no ha aclarado oportunamente. Sin embargo, el edil nacionalista Rafael Seijas dijo que quedó demostrado que Chevalier debe renunciar. Su partido promovió el llamado a sala ayer en la Junta Departamental. La primera valoración de lo ocurrido ayer es que a la Intendencia de Montevideo no le gusta que la controle, ¿verdad? Ayer en forma antirreglamentaria. Nosotros habíamos pedido un llamado a sala con los quórums necesarios y en forma antirreglamentaria se violaron los horarios, se violó todo, justamente para intentar que nos diera a conocer la discusión y se terminó votando a las 9 para que se viniera a las 10. Lo segundo, en realidad, el hecho de fondo ocurrido, bueno, ayer quedó comprobado que lamentablemente era cierto lo que nosotros suponíamos. El director de Inclusión Social
había dicho públicamente en reiteradas ocasiones y permitido que se dijera que era sociólogo, tenía publicado en la página web de la cooperativa de trabajo que él es sociólogo, y la Intendencia trajo documentación de que de los 4 años de la carrera de sociología tiene aprobado exclusivamente primero. Nosotros entendemos que cuando tú elegís a un director de la Intendencia, que es una persona de confianza, no solo importa lo técnico, sino también importa la idoneidad moral, ¿verdad? Acá, lamentablemente, esta persona faltó a la verdad, lamentablemente quizás también hasta haya configurado, no soy abogado penalista como para poderlo afirmar, pero como haya configurado el delito de usurpación de título. Quedó demostrado ayer que el Frente Amplio tiene una doble moralidad, ¿verdad? Son muy críticos cuando los errores o los delitos se cometen del otro lado de la valla, ahora cuando lo comete un director o una persona de confianza del propio partido, miran para el costado. Otro asunto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, prefirió no pronunciarse sobre la renuncia a la banca del exdiputado frente amplista Gerardo Núñez. El ex legislador acordó su renuncia con su sector, el Partido Comunista, luego de la denuncia que hace más o menos un año le hizo una expareja por violencia de género. No estoy al tanto de los términos de intercambio entre el Partido Comunista y alguien que era su integrante. Desde un punto de vista de alguien que lo ve de afuera, cualquier hecho que atente contra la integridad de cualquier ser humano es condenable. Si eso ya pasó por la justicia saldó. Nosotros, que vivimos en un régimen democrático y republicano, tenemos que respetar el fallo de la justicia. Nunca he sido partidaria de los linchamientos y tengo una conducta que lo prueba. Así que no sé cuáles fueron los términos, no me quiero meter porque es el tema del Partido Comunista y de esa persona. Una actividad de la que participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha disparado discusiones, y justamente para hablar de esos debates que se han generado, el móvil que viene con Diego Martini. Diego, bienvenido, adelante. Bien, compañeros, nos encontramos en la zona de Malvin Norte y estamos con Fiorella Buceta, que es edila departamental de Montevideo, y vamos a conversar por un hilo que publicó recién en su cuenta de Twitter hace un rato, que tiene que ver con lo que se viralizó hoy, digamos, esta imagen del presidente de la República despidiendo a la selección de quad rugby, subiéndose a una silla de ruedas, y Fiorella se expidió al respecto sobre esa imagen. Fiorella, gracias por recibirnos y bueno, decías en tu tweet que no te parece tan mal que el presidente de suba y que visibilice lo que viven las personas de silla de ruedas, sino que lo que te parece mal es que no coincida con cuestiones políticas que no se llevan adelante. Exactamente, muchas gracias por el espacio. Así es, como dije en el Twitter, al contrario, me parece saludable que el presidente se suba a una silla de ruedas. De hecho, como sensibilización lo hacemos habitualmente con nuestras familias, con nuestros amigos, en talleres incluso, para sensibilizar a empresas, a las personas que no viven la discapacidad, pero siendo el presidente de la República, considero que tiene que ser acompañado de unas políticas públicas contundentes, ¿no?, en relación a la temática. Para abordar el tema es fundamental desarrollar políticas públicas, y viniendo el presidente creo que mucho más al lugar, que no es solamente poner la temática en los medios de comunicación, sino acompañarlo eso de políticas públicas. ¿Eso considerás que por parte de este gobierno no se está dando en cuanto a la discapacidad? Creo que ha sido muy liviano el gobierno y que de hecho hay decretos que aprobaron que le falta presupuesto e implementación, como el que mencionaba en el Twitter en relación a el transporte accesible para personas con discapacidad a nivel Pase libre nacional. El pase libre nacional gratuito a nivel nacional para las personas en situación de discapacidad, donde el decreto claramente menciona que las personas con discapacidad se podrán subir a todo el transporte nacional y que podrán hacer uso de un asiento. Eso hoy en día no está implementado. De hecho, hubo marchas de las personas en situación de discapacidad, las cuales tampoco tuvieron respuesta hace un par de años, y hace 2 años que está aprobado ese decreto y no cuenta con los recursos que debería para implementarse. Es bueno aprobar ese decreto. Nosotros, y yo particularmente, me alegré mucho cuando el gobierno aprobó el decreto, pero un decreto aprobado sin contenido que cae en la letra. Queda en la letra establecida y no se puede implementar. ¿Te pareció demagógica la actitud del presidente? Sí, en realidad creo que lo que es demagógico es justamente esto, ¿no? Saludar, ponerse en el lugar, utilizar la silla de ruedas y
por otro lado, ser el presidente de la República y no estar desarrollando un programa nacional de discapacidad. Eso es lo que necesitamos. Para que las políticas públicas tengan en cuenta la temática de discapacidad, es necesario abrir el debate, involucrar a las personas en situación de discapacidad y desarrollar un programa a nivel nacional de la temática de discapacidad, que además sea transversal, sea supraministerial, o sea que esté por arriba de los ministerios y que lo que implique es la participación de las personas y políticas concretas en salud, en vivienda, en educación, formación de los docentes y en el transporte. El transporte es la herramienta para que las personas con discapacidad se puedan trasladar, puedan llegar a los lugares, puedan llegar a la salud, a la educación, a la recreación, a diferentes actividades de la vida. Así que sí creo que es demagógico no acompañar una acción concreta de políticas de discapacidad. La Buceta y la departamental de Montevideo, te agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Volvemos a piso, Natalia, Martín, cuando quieran. Muchas gracias, Diego. Vamos a cambiar de tema porque el SMU le pidió a la Junta Nacional de Salud información sobre la situación económico-financiera del CASMU. Demora en la atención a personas usuarias, deudas a empresas proveedoras y falta de medicamentos son algunos de los aspectos que preocupan. Digamos, en este momento el problema más grave que tenemos es que no tenemos diálogo con la institución, una institución con la que históricamente hemos dialogado, que ahora se niega. Hemos pedido diálogo desde todos los lugares donde podemos, y se nos ha negado, y obviamente resolver situaciones tan complejas sin diálogo, sin una mesa de diálogo, se torna imposible. Nosotros estamos, digamos, esperando para sacar esta declaración desde hace por lo menos una semana, tratando de buscar crear una mesa de diálogo con la institución, pero ellos se niegan, y bueno, realmente nos ponen en una situación que perjudica a muchos colegas, que entendemos podría perjudicar la asistencia en múltiples lugares. Nosotros hicimos un pedido de informes a Junasa relativo a la situación económico-financiera del CASMU, porque, entre otras cosas, vemos algunos signos de alarma que, como la empresa no dialoga con nosotros, no podemos saber si realmente configuran una situación de riesgo institucional o no. Por ejemplo, el atraso del pago de proveedores, la falta de algunos medicamentos que sí existen para lo que son sus socios VIP, que pagan una sobrecuota, cosa que nos parece gravísima. Situaciones por ejemplo, en el servicio de neonatología, con acoso de la jefatura a los médicos, que ha sido denunciada en todas las instancias digamos, tratando de no hacerlo público para no complicar la relación, pero bueno, todo tiene un límite. Bueno, vecinos y vecinas de 3 barrios del entorno de Ruta 8 denuncian dificultades en la atención en las policlínicas de ACE desde hace más de un año. De hecho, esta mañana hicieron una asamblea en la Policlínica El Monarca, donde recibieron además a las autoridades de la Dirección Zonal de ACE y allí denunciaron falta de personal médico y también de enfermería. Tampoco hay servicio de enfermería, o sea que no se puede hacer ningún chequeo médico básico. Siempre que vamos para nuestra policlínica nos derivan a otras de Villa García o incluso a Punta de Rieles, que es Policlínica de la Intendencia, o a Jardines, que es el centro, lo más grande que tenemos acá de ACE. Y en ese sentido se terminan sobrecargando las otras policlínicas de acá de Villa García, tanto Monarca, como donde estamos hoy, y Silvia de Luz, que está en el kilómetro 19. Como decía María, esta policlínica es la que más sufre porque está en una zona la más poblada de Villa García, 3 barrios. En el Monarca los vecinos reclaman una ampliación e iniciaron una campaña de donación de materiales que fue suspendida por el retraso de ACE en comenzar la obra. Habíamos empezado hermoso con materiales por medio de donación de los vecinos y hace en octubre más o menos mandaron un audio de que iban a empezar. Hasta el día de hoy no sé de qué octubre y de qué año iban a empezar la ampliación. Y realmente la policlínica está quedando chica porque son 13 personas adentro trabajando y mucha gente porque acá hay 3 barrios, Don Marque, Rinconada y vienen del 23, del 19 y nos dan abasto. Estamos muy conformes con los profesionales, pero ¿qué pasa? Por más que ellos quieran trabajar bien, no pueden porque se le hace chico el lugar. Las autoridades de RAP Metro se comprometieron a instalar una mesa de seguimiento con los usuarios y a redistribuir el personal médico. Cambiamos de tema otra vez, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció un plan de contingencia alimentaria
debido a la falta de pasturas provocada por la sequía. El organismo comprará y entregará ración a un precio subsidiario y con financiamiento destinado a microemprendimientos familiares con hasta 30 cabezas de ganado. Vamos a disponer de un operativo de entrega de raciones que inicialmente implica la inscripción de este productor en los sistemas del Ministerio y luego lo que son las organizaciones de productores que van a colaborar con estos pequeños productores en el aspecto logístico y en el aspecto de la documentación. Como ustedes saben, la financiación de este operativo, que implica la compra de 10.000 toneladas de ración en una primera instancia, estamos hablando de un operativo que supere los 4 millones de dólares y que está financiado por el Fondo Agropecuario de Emergencia. Por ley, el Fondo Agropecuario de Emergencia es un fondo para atender estas circunstancias, pero que también implica una devolución por parte del productor de una parte de esa inversión, porque de esta manera se retroalimenta el fondo y posibilita que tengamos ayudas a otros productores de características de productor familiar. El ministro dijo que la situación... Bueno, y atención porque la principal cuenca de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Minas tiene caudal para menos de un mes, según se informó desde OCE. Y por eso mismo las autoridades regionales del organismo dicen que se vive una situación delicada y están recurriendo a cursos de agua alternativos. El gerente regional de la zona sureste de OCE, Eduardo Liard, le dijo a MBD Noticias que la cuenca del embalse del arroyo San Francisco, la principal fuente de abastecimiento de la ciudad, tiene agua para menos de un mes. Por ese motivo, en las últimas horas OCE decidió bajar la presión del agua potable en Minas. También tomó la decisión de extraer recursos hídricos de otros 2 cursos de agua. Uno de ellos es el arroyo Minas Viejas, que pertenece a la cuenca del San Francisco y se procurará que circule más rápidamente. La otra cuenca a la que se recurrirá es la que conforman el arroyo Campanero y el río Santa Lucía, donde se intentará escurrir el agua potable estancada debido a la falta de lluvias de los últimos meses. Liard explicó que además la problemática comenzó hace al menos 3 años y estimó que si se tiene en cuenta lo que llovió desde 2020 hasta ahora, el déficit hídrico en Minas y buena parte de La Valleja equivale a un año de lluvias normales. Además de la toma de agua de los cursos alternativos al San Francisco, las autoridades diseñan un plan de contingencia que también integra a la Intendencia de La Valleja. En las últimas horas, OCE reiteró una exhortación a la población de Minas para evitar el consumo de agua potable en usos no esenciales. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nuevos reclamos de usuarios y usuarias de la salud. Desarrolla en su informe Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Muchas gracias, compañeros. Así es, porque empieza marzo y vuelven a la agenda muchas de las preocupaciones vinculadas a la salud que estuvieron presentes el año pasado. Esto tiene que ver con los reclamos de usuarias y usuarios de la salud que tienen mucha preocupación por el acceso a la atención médica y también por el acceso a los medicamentos. Esto fue lo que estuvieron planteando en diferentes instancias, entre ellas la parlamentaria. ¿Cuál es el mayor punto de conflicto? Bueno, está principalmente en el interior del país, en el acceso a determinada medicación, no solamente la de alto precio, sino también la medicación para enfermedades comunes, enfermedades crónicas incluso, y también en el acceso a la atención vinculada a las demoras. Ya vamos a profundizar en eso, las demoras en la atención y también en la consulta a especialistas. Están con problemas asociados también a poder conseguir los medicamentos, incluso a tener que trasladarse grandes distancias, con lo que eso implica en términos económicos para poder acceder a la medicación que necesitan. Esta es una problemática que está muy vigente, incluso ayer en una presentación pública del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, fue increpado por un vecino de Ciudad del Plata, que es también concejal municipal. Allí, en ese momento que se estaba haciendo la inauguración de un servicio de salud, fue increpado por la falta de atención en salud mental y por el retraso en más de 600 consultas allí en Ciudad del Plata. Nosotros estuvimos hoy comunicándonos con usuarios y usuarias de la salud de todo el país. En este caso, estuvimos hablando con la representante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, Doris Rodríguez, y nos estuvo manifestando varias de las preocupaciones que tienen, no solamente en términos de acceso
acceso a lo que mencionábamos, sino también en términos de participación social en la salud. Le estuvimos consultando cuál es la opinión de este movimiento vinculada a el planteo que hay por parte de las autoridades de la salud en que se ha aumentado el presupuesto para comprar más medicación. Ellos se dicen que hay un aumento de justamente, entonces decimos que no pueden faltar y sin embargo hay un presupuesto adjudicado para la salud, se lleva un presupuesto muy alto, muy importante de todo el PBI y no, por eso no puede faltar. No pueden faltar sábanas tampoco, no pueden faltar aros de colostomía tampoco, porque estamos en esa cuestión de que no perdamos el horizonte de solo detenernos cuando falta la medicación. Faltan demasiadas cosas y muy fundamentales, porque el aro de colostomía estamos hablando de la misma dignidad de la persona, sin decir que lo otro no signifique lo mismo, ¿no? Es el asexo, de vuelta decimos, el acceso universal que tienes por derecho. La salud también es el entorno, es ese entorno amigable, es ese entorno de respeto, es esa cuestión de que sientas de que, bueno, allí sí vas a salir curado y no vas a tener más alto y cada vez más la medicación cada vez más fuerte o cada vez más alto o tener que llegar a la justicia porque no te dan la medicación. Hay otras preocupaciones de usuarios y usuarias de la salud. Así es, Nati. Estuvieron, como les decíamos, en el Parlamento en la semana pasada, el 1 de marzo, una delegación de este movimiento también planteando las problemáticas puntuales de algunas localidades del interior. En particular, hablamos de, por ejemplo, Santa Lucía, en Canelones. Allí mencionaron un recorte de cerca del 34% vinculado a las farmacias, al presupuesto de farmacia para comprar medicación. También señalaron que se agregaron en la misma zona 3 policlínicas más que tienen que compartir el mismo presupuesto. También hablando de una zona cercana, en Toledo, en Casarino, que es una localidad que es bastante carenciada, así lo manifestaba la representante que fue de esta zona, dice que en este lugar, en la atención médica que reciben, no hay emergencia, no hay odontólogo, no hay oculista, no hay pediatra ni ginecología y que para trasladarse a la zona más cercana donde pueden conseguir algunos, no todos los medicamentos que necesitan, el boleto cuesta 45 pesos. Manifestaban que esta es una población que no tiene los recursos económicos como para contar con una ida y vuelta a buscar medicamentos de forma regular como los necesitan a un lugar tan lejano porque, como decíamos, no cuentan con farmacia. Una zona también cercana, La Capilla, allí también hay problemas vinculados a la falta de medicación, a que en el lugar donde es la asistencia dicen que las cortinas se caen, que los baños están en mal funcionamiento, que las cisternas no funcionan y que en ese lugar no cuentan con farmacia. También cerca, en Joaquín Suárez, uno de los lugares que ya tiene un desarrollo en términos de salud un poco más grandes porque tiene más población, también dice que en esta zona no hay remedios para neumología ni para diabetes y que hay un problema grave que tiene que ver con las personas que atienden y que una vez que estas personas se enferman o que piden una licencia, no hay quien las cubra. Entonces, en algunos lugares en los que dan una cierta cantidad de números, una vez que se agotan, no hay forma de pedir más, no hay forma de atender a esta población. Como decíamos anteriormente, si el funcionario o la funcionaria se enferma, ese día se quedan sin atención o se quedan sin dispensar en farmacia. Esta es una realidad de todo el país. De verdad, los usuarios y las usuarias están muy preocupadas con respecto a lo que está sucediendo, están organizadas. También con respecto a lo que mencionábamos anteriormente en la salud mental. Una de las representantes que fue desde Durazno a plantear estas problemáticas mencionaba que en Durazno estuvieron, por ejemplo, una semana entera sin psiquiatra de guardia, o sea que cualquier emergencia, cualquier brote psiquiátrico que ocurriera no podía ser atendido porque estuvieron, como decíamos, en la sala de psiquiatría sin psiquiatra de guardia por más de una semana. Los planteos fueron hechos ante el Parlamento. Me pregunto si hubo respuesta. Bueno, allí estuvieron varios diputados, integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, haciendo algunas consultas, elaborando también algunas preocupaciones que tienen los diputados que son representantes nacionales vinculados a esta problemática. Nosotros hoy fuimos hacia el Parlamento, más puntualmente estuvimos hablando con quien en 2023 preside la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados, Cristina Lustenberg, y estuvimos conversando con respecto a las preocupaciones y el encare que se va a tener desde el Parlamento en las negociaciones, tanto con el Ministerio de Salud
como CONASE. Cristina Lustenberg nos estuvo mencionando algunas diferencias que tiene con respecto al planteo de las autoridades de salud pública en este momento, pero estuvo diciendo que también, si bien no concuerda en que el planteo debe ser exitista, está viendo un planteo exitista que entiende que no se corresponde con la realidad y con los planteos que tienen los usuarios y las usuarias de la salud, igualmente cree que la forma de lograr una mejor atención en salud es poder seguir cooperando con las autoridades. Vamos a escucharla comentar algunas de sus preocupaciones vinculadas al presupuesto asignado para medicación en los años que pasaron y también proyecciones para los años que vendrán. Tenemos una discrepancia muy importante con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, porque yo les hago acordar que en la rendición de cuentas pasada, cuando nosotros analizamos y él dice que hubo un incremento en la inversión en medicamentos, la verdad que no es constatable esa inversión, porque en los propios datos de la ejecución del año 2021, que el propio Poder Ejecutivo y la propia ACE envía al Parlamento, que están publicados, que son los que los parlamentarios nos guiamos para hacer una evaluación, ya vemos los datos de ejecución del año 2021, muestran una caída del 31%, específicamente del 30,59% del gasto en medicamentos en ACE, y en el 2020 la reducción fue con respecto al 2019 del 9,4%, o sea, casi es un 37% de reducción en el gasto en medicamentos en estos años. Sabemos que están haciendo ver cómo se compatibilizan los sistemas de información, pero hoy los usuarios nos acercan problemas graves con respecto a la medicación más básica. No estamos hablando de la medicación de alto precio, estamos hablando de realmente la medicación para el tratamiento de las enfermedades crónicas, como estamos hablando de una diabetes, una hipertensión arterial, para el asma, medicación elemental que debe estar al alcance en cualquier centro de salud, en cualquier hospital y con graves dificultades en lugares del interior. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, nos vamos nuevamente a Francia porque allí siguen los piquetes y paros indefinidos contra la reforma previsional. Sí, en una carta los sindicatos advierten sobre lo que definen como una situación explosiva si es que no se retira la propuesta de reforma jubilatoria que elevaría la edad de retiro a los 64 años. En Francia, los paros en protesta contra la reforma de las pensiones continúan. Los sindicatos piden reunirse con el presidente Emmanuel Macron, al que advirtieron de una situación explosiva si no retira su plan. El Ejecutivo mantiene el aumento de los 62 a los 64 años de edad mínima de jubilación, al considerarlo esencial para sanear el sistema de pensiones. Los representantes de los trabajadores han dicho que la reforma es ampliamente impopular y pusieron como ejemplo las exitosas protestas y huelgas organizadas entre enero, febrero y el pasado martes 8 de marzo. Desde esta última movilización, considerada histórica por los sindicatos, aunque no paralizó el país, varios sectores siguen en huelga parcial o han organizado piquetes. Un sector clave afectado por estas movilizaciones ha sido el energético. Hubo piquetes que impidieron el transporte de carburante a las puertas de varias refinerías francesas. En los transportes, el aéreo sigue como el más impactado con la anulación de entre el 20 y el 30% de los vuelos. En París, la incidencia del paro en el metro y autobuses públicos ha ido mejorando. En la capital, sin embargo, la mitad de los barrios acumulan toneladas de basura en las calles debido a la huelga de los trabajadores de la limpieza que apoyan las protestas contra las reformas de las pensiones. Los franceses insisten en presionar al gobierno a que retire su proyecto de reforma de las pensiones, aún en fase de tramitación parlamentaria, ahora en el Senado. Atención porque esta noche se presenta la Orquesta Filarmónica de Montevideo con un concierto sinfónico con repertorio y voz de Alfredo Zitarrosa. Porque claro, ocurre que esto es parte de la conmemoración de los 87 años del nacimiento de Zitarrosa que se están conmemorando en esta jornada. Martín García, director de la Filarmónica, adelantó a MBD Noticias que se usará la voz de Zitarrosa, ya que ahora la tecnología permite tenerla en excelente calidad de sonido. Esto permitirá escuchar a Zitarrosa acompañado de arreglos orquestales. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar.
musicales. Esto genera enorme expectativa en la Filarmónica, donde se prevé que tanto los ensayos como el concierto del 14 de junio serán de enorme emoción. Hay que recordar que el maestro Federico García Vigil hizo una experiencia similar llamada Adagio a Citarrosa, que tuvo una gran aceptación. Por su aniversario habrá hoy otras dos actividades. Un conjunto de artistas y familiares le realizarán un homenaje en la sala que lleva su nombre, frente a la Plaza Fabini. Habrá un grupo de guitarras encabezado por un histórico de los que acompañó a Citarrosa, como es Julio Covelli, con la ausencia por primera vez en este tipo de eventos de Eduardo Toto Méndez, que falleció en septiembre del año pasado. Al conjunto de guitarras se sumarán cantantes que interpretarán diferentes canciones de Citarrosa. También hoy a las 22 horas por TV Ciudad se emitirá Guitarra Blanca, documental dirigido por Aldo Garay en base al material del poeta Francisco Papico Civils, quien filmó en diferentes momentos a Citarrosa desde su regreso a Uruguay en 1984 hasta su muerte en 1989. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá? Yo les recomiendo que tomen nota, porque 23:15 en la pantalla de TV Ciudad, o sea, a continuación de Guitarra Blanca, vamos a estar emitiendo el concierto homenaje a Citarrosa del año 2016, aquel con muchos y muchas artistas en el Estadio Centenario. Ahora retomamos la cuestión de los Oscar, que están cerquita, con Natalia y Valeria. Bien, todavía no está nominada Guitarra Blanca a los Oscars. No, pero tendría que haber estado. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, Qué creo gran que película. sí. Creo que ahora vas a poder hacer fuerza para que esté alguna Ahora película sí. uruguaya. Sí, creo que ahora, desde este lugar. Desde este lugar. Bueno, lo prometido, Valeria, entonces. Vamos. Ceremonia de entrega de los premios Oscars el próximo domingo. Ahí está, vamos a ello. Decíamos, ¿dónde podemos ver las 10 películas nominadas a Mejor Película, el galardón más importante de la noche? Nuestra compañera Fernanda Cuello hizo una edición increíble que tendría que estar incluida en la presentación También de la ceremonia del domingo. Lo vemos. Dale. ¿Dónde podemos ver las películas nominadas a los Oscars 2023 a Mejor Película? En cines en este momento en Montevideo está Los Espíritus de la Isla de Martin McDonagh, Tar con el protagónico de Cate Blanchett, una de las candidatas firmes a Mejor Actriz. Ellas hablan de la realizadora Sarah Polley. Los Fabelman, la película autobiográfica de Steven Spielberg. Y Avatar, El sentido del agua, esta secuela que le llevó más de 10 años al director James Cameron. En Paramount está Top Gun Maverick, otra secuela que está incluida entre las 10 nominadas a Mejor Película. Elvis, la biopic de Elvis Presley, está en HBO Max. El Triángulo de la Tristeza está en cines y en Prime Video. En Netflix está Sin Novedad en el Frente, la segunda vez que se adapta una novela que trata sobre la Primera Guerra Mundial. Y finalmente, la que todos dan por favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película este año, Todo en todas partes al mismo tiempo, está en cines y también en Prime Video. Muy bien, y esa ya lo avancé. Ahí está. Lo avanzaste. Lo spoileé. Exacto. Todo ¿Por en qué todas tan partes favorita? al mismo tiempo es la favorita. Fue creciendo, la vieron, fue muy taquillera. Se estrenó en marzo del año pasado y fue como creciendo y haciéndose su público y bueno, y terminó así, siendo la favorita y con 11 nominaciones a los premios Oscar, entre ellos 4 premios de actuación, ¿no? 4 premios de actores, lo cual es muchísimo, ¿no? ¿Eso confirmaría esa teoría de que los premios Oscar se entregan a las películas taquilleras? No sé, esta es una mezcla, ¿no? Porque también son, los directores son 2 jóvenes, tienen 35 años, los Daniel se llaman, porque los 2 se llaman Daniel. Y también porque es una película que es como un pastiche, es un gran universo, en realidad son muchos universos. No sé por qué me metí en este brete, Nati, pero voy a tratar de explicar de qué se trata esta película. Es una mujer china que vive en Estados Unidos con su familia, una hija de 20 y pico de años y su esposo. Tiene una lavandería y vive sobre la lavandería, ¿no? Trabaja todo el día, es una mujer totalmente común y normal. Y en un momento la llaman para salvar el universo, no el universo, sino todos los universos, porque esto tiene un multiverso. Bien. Entonces ella va por ahí, por los otros universos, buscando a sus otras yo para tomar sus poderes y sus habilidades, y ahí los toma. Bueno, y entonces hay de todo, ahí lo vemos. Hay kung fu, hay toda una cuestión de romántica también, o sea, está el tema de a quién elegimos para compartir la vida, está de las elecciones en la vida, de los caminos, hay hasta humor escatológico, no sé cómo explicarlo. Bueno, hay que verla.
Hay que verla, o no, no sé, como Es quieran. larga. Es muy larga, Bien. es muy larga. Pero bueno, está en cines y está en Prime Video. ¿Y qué pasa con Argentina 1985, con ¿Qué las ganas que pasa? tenemos de que gane el Oscar? Yo venía tan contenta porque habían ganado el Mundial y dije, se va a repetir esto en el cine, pero no. ¿Qué pasó? Argentina en 1985 le salió una competidora demasiado fuerte, que es Sin Novedades en el Frente, que es una película alemana, porque en realidad es película internacional la categoría, ¿no? Claro. Que es una de las 10 nominadas, como ya vimos. Sí. Entonces es muy difícil que una película que está nominada y no probablemente, o puede llegar a dar la sorpresa, no gane en película, en mejor película, lo gane en película internacional. O sea, no la vas a tener nominada y no se viendo la vas al a dar. gran Ricardo Darín, ¿no? Ahí está, con esta película sobre Uno de el los juicio a las merecedores, juntas. Uno de los merecedores de cualquier Oscar. Mirá. Sí, de todos, todas las veces. Él ya se lo llevó igual, estaba en Sí, el secreto claro, de los por ojos, supuesto. de sus ojos, así que está. Sería el tercer Oscar para Argentina. Ahí está, el primero fue con la historia oficial. Sí. Y bueno, y para terminar vamos a hablar de la música en la ceremonia, Sí. ¿no? Porque en esta oportunidad se daba que iban a haber dos grandes artistas de este momento, ¿no? Rihanna y Lady Gaga interpretando las canciones que están en las respectivas películas que ellas participaron con la música. Pero hubo un breaking news que Nati se enteró, que es que en realidad Lady Gaga decidió que no va a estar. No vale, Entonces, parece no va que a está ir. grabando una película. Sí, está filmando la continuación del Joker con Bien. Joaquin Phoenix, en eso anda. Entonces está, pero avisó tarde. Entonces me parece que no van a sustituir, no va a estar esa canción interpretada Bueno, el eso domingo. es una incógnita a Es resolver una el incógnita, domingo. en realidad, ahí se verá. Pero bueno, Rihanna va a estar, hace muchos años que no estaba en los escenarios y de golpe aparece ahora, apareció en el Super Bowl, en el entretiempo del Super Bowl y ahora. Pero a mí, yo quiero que nos vayamos festejando y cantando y celebrando con una canción que está nominada, de una película que no está nominada lamentablemente porque no fueron las que mandaron desde India, que es, la canción es Natu Natu, la película es RRR, está disponible en Netflix. Es muy difícil de explicar esa película también, pero esta sí la recomiendo. Es larguísima, uno la puede ver en varias Se puede ver varias en parte partes. como una serie. Sí, y nos vamos a lo Bollywood, en esta industria de India que maravillosamente junta canto, baile, danza y felicidad. ¿Te parece? Dale. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. Oh, Iba a desafiar a bailar como ellos, pero mejor te invito a repasar los datos del tiempo. Sí, yo el baile lo dejo solo para las fiestas de fin de año del canal, ¿no? Así que por contrato apenas hacer un poquito así. Dale, y nada más. Perfecto. Están todos invitados a la fiesta de fin de año del canal. Es cierto, sí, sí. Ojalá nos podamos parecer apenas un poquito a lo que vimos recién, que es espectacular. Imagínate. Bueno, repasamos los datos del tiempo. Sí, repasamos lo previsto por Inumet, empezando por lo previsto para mañana, sábado 11 de marzo, en Capital y Cercanías, mínima 24, máxima 37 y atención, combinación de probables tormentas, hay alguna posibilidad, con altas temperaturas, ¿no? O sea que calor húmedo. Sí, altísima la temperatura, 37 grados mañana. Domingo 12 de marzo, 24 la mínima, 35 la máxima. Se dispersa un poco esa posibilidad de lluvia para el domingo, ¿no? Sí, sí, va mejorando efectivamente ya el domingo y rumbo al lunes simplemente adelantamos mínima de 22, máxima de 34 para Montevideo y cercanías. Un dato nomás, hoy hablamos de La Valleja, está lloviendo en el eje de la Ruta 8 y es buena cosa porque es la zona del país más afectada por la sequía. Bien, bueno, ojalá que sea por lo menos un alivio. Nos vamos. Ya Nos fuimos. anunciamos el invitado del lado B. Lo repetimos, ¿te parece? Dale. Mario Lallera va a estar en un rato, el ex director nacional de policía. Bien, y nos reencontramos el lunes. Nos vamos hasta el... Bueno, nos reencontramos el lunes en la edición central. Me hablan y me confunden. Buen fin de semana, que pasen bien.